1:10 de la tarde. Ahora es importante saber cómo sería el trámite para llegar a esa consulta popular, y hoy nos acompaña Diego Andrés González, abogado constitucionalista, para digamos, resolver un poquito este tema y entenderlo mejor en casa. Bienvenido. Gracias, Catalina. Bueno, para empezar, el primer paso que vamos a ver de lo que va a ocurrir es que el presidente Gustavo Petro tiene que remitir las preguntas para la consulta con su justificación. Doctora, ¿hay un tiempo específico para esto? ¿Cómo deben estar planteadas las preguntas? Sí, ni la Constitución ni la ley prevén un término específico para que el presidente de la República envíe sus preguntas al Senado, como sí lo prevé para que el Senado emita su concepto favorable o para que el mismo presidente luego pueda dictar el decreto mediante el cual convoca a la consulta popular. Ahora, ¿cómo deben estar planteadas esas preguntas? Frente a ello, la ley y la Corte Constitucional han definido que esas preguntas tienen que ser preguntas claras, tienen que ser preguntas bivalentes, eso quiere decir que se respondan sí o no, tienen que ser preguntas sobre un asunto general de trascendencia nacional. No pueden ser preguntas sobre articulados de proyectos normativos en específico. Por supuesto, no pueden ser preguntas inconstitucionales. No pueden ser preguntas... ¿Qué son preguntas inconstitucionales? Preguntas que sean incompatibles con algún artículo de la Constitución, ¿cierto? Y no pueden ser preguntas que sean altamente técnicas o especializadas en la medida en que los destinatarios de esa consulta son los ciudadanos que finalmente van a decidir. Veamos entonces, el siguiente paso es que el Senado tiene un mes para pronunciarse sobre la conveniencia. Esto lo hace la plenaria del Senado. Ahí, ¿qué es lo que se evalúa y qué pasa si cumplido ese mes, Diego, no se ha tomado una decisión o se vota, por ejemplo, que no? Correcto. El Senado de la República tiene un mes para emitir concepto favorable, ¿cierto? Ese concepto favorable es una condición necesaria para que se pueda llevar a cabo la consulta popular. Ese mes se cuenta a partir del momento en el cual el presidente le envía las preguntas al Senado de la República. Y allí pueden suceder fundamentalmente tres cosas. Primero, que el Senado de la República emita concepto favorable, caso en el cual se puede seguir adelante con el procedimiento de convocatoria a la consulta popular. Que el Senado de la República que emita un concepto desfavorable. Que diga que no. Que diga que no, caso en el cual no se puede llevar a cabo, no se puede seguir adelante con el proceso de consulta popular, de convocatoria a la consulta popular, o que el Senado guarde silencio, ¿cierto? ¿Y qué sucede si el Senado guarda silencio? O se demora más. ¿Cierto? O no se pronuncia durante esos 30 días. Si no se pronuncia dentro de esos 30 días, conforme a la ley estatutaria sobre mecanismos de participación ciudadana, el presidente, una vez vencido ese término, puede dictar el decreto que convoca a el pueblo a participar en la consulta popular. Muy bien. Ahora, bajo el supuesto de que el Senado aprueba la conveniencia de la convocatoria a la consulta, el presidente tendría después de ese tiempo ya 8 días para convocar a las urnas y tendrían que pasar ya máximo 3 meses para la realización de la consulta popular. En ese tiempo, esos máximos 3 meses, ¿se realizaría un proceso tal cual de campaña política? Correcto, sí. En el marco de este proceso de convocatoria, ¿cierto?, a la consulta popular, tienen lugar las campañas políticas tanto a favor de las preguntas, de la respuesta de lo que promueve el gobierno a la consulta o en contra de la propuesta del gobierno o incluso de abstención, ¿cierto? Sí. Estas campañas se rigen por lo previsto por la ley de mecanismos de participación ciudadana, pero también por las reglas generales, por ejemplo, sobre financiación de campañas electorales. Muy bien, esto también tiene que tener la aprobación y requiere la participación, mejor, de al menos la tercera parte del censo electoral, que actualmente está en 40.963.370 personas, es decir, que tienen que participar cerca de 13.500.000 personas o un poco más para que sea aprobada. Y además hay una cosa más, tiene que obtener el voto, El voto favorable de la mitad más uno de los sufragios válidamente emitidos. Bueno, eso es un reto. Y adicionalmente, en el supuesto en el que gane el sí en la consulta popular, ¿esto tiene que volver al Senado? Claro que sí, sí. La decisión que adopte el pueblo es una decisión obligatoria para las corporaciones públicas, ¿cierto? ¿Y eso qué implica entonces? Implica que esto vuelve al Senado y la ley sobre mecanismos de participación ciudadana prevé que
bien en la sesión, en el periodo de sesión actual, al momento en el cual ello suceda, o máximo en el siguiente periodo de sesiones, el Congreso de la República tendría que darle cumplimiento a la decisión adoptada por el pueblo. Ahora bien, ¿qué sucede si el Congreso de la República no se pronuncia, sí, ¿cierto? O no le da cumplimiento a la decisión adoptada por el pueblo? En ese caso, vencido ese periodo, ¿cierto? Vencido el periodo de las sesiones ordinarias, que acabo de mencionar, el presidente de la República, dentro de los 15 días siguientes, puede darle cumplimiento a la decisión del pueblo mediante un decreto con fuerza material de ley. Ahora, ¿esto tendría una revisión constitucional posterior a la consulta, cuando ya se haya votado y se tenga un resultado? Sí, la respuesta es sí. Conforme a la Constitución, la Corte Constitucional tiene la competencia de examinar la constitucionalidad de las consultas populares. ¿Cuándo? Después de la convocatoria y de la realización de las consultas populares, sí, ¿cierto? Ese es un control que lleva a cabo la Corte de manera vía acción pública de inconstitucionalidad, es decir, no se trata de un control automático. ¿Y eso qué significa? ¿Que quién lo hace entonces? Que cualquier ciudadano puede demandar la consulta popular una vez se haya llevado a cabo la convocatoria y se hubiera realizado la consulta popular. Bueno, ya tenemos un poco más de claridad de cómo sería el trámite de esta consulta popular que se convoca por parte del presidente Gustavo Petro. Diego Andrés González, abogado constitucionalista, gracias por acompañarnos en Noticias Caracol. Mil gracias a ti.